Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2018 y está con nosotros Maritza García, congresista de Fuerza Popular. A propósito de esto y antes de entrar de lleno en el tema y saludar a nuestra entrevistada esta noche, queremos compartir con ustedes un tuit que publicó hoy Kenji Fujimori, en el que, claro, él haciendo una comparación con los Avengers, califica así a las personas que lo acompañaron en esta votación contra la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Dice, aquí están los héroes, y anuncia o señala que se ha reunido con los Avengers, los héroes que salvaron la democracia y cambiaron la historia. Bueno, Maritza García aparece ahí como Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Vamos a preguntarle por qué más adelante, pero en cualquier caso, y a propósito también de lo que se ha señalado, de que esta votación habría marcado una división, una ruptura, el inicio de dos bloques fujimoristas que se enfrentarían entre sí, hay otra congresista, Yesenia Ponce, que ha hecho una aclaración también a través de Twitter. Ella niega estar descontenta en la bancada, vamos a ver este es el de Kenji, pasamos al de Yesenia Ponce, y más bien niega una posible salida hacia el bando de Kenji, porque se dijo que además de los congresistas que apoyaron a Kenji Fujimori en esta abstención en contra de la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, habrían otros interesados también en sumarse a esta agrupación, a este fujimorismo liderado por Kenji Fujimori, en contraste al otro bloque que lideraría Keiko Fujimori. Muy bien, Maritza García está con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mávila. Muy buenas noches. Bien. ¿Se han reunido Kenji Fujimori y ustedes el día de hoy? Así es, Mávila, después de un corto receso, después de fiestas navideñas, nosotros hemos decidido reunirnos para conversar los temas pendientes que habían, como es, por ejemplo, el tema de la posible sanción como parlamentarios. Sabemos y hemos tomado la firme decisión de defendernos en caso se aperture un proceso disciplinario, que yo dudo realmente que se haga un proceso disciplinario porque hemos estado analizando el tema de la reunión de bancada y no se sometió a votación, solamente se reunieron, conversaron, dialogaron, hubieron sugerencias, pero no hubo una votación. Una reunión de bancada, de toda la bancada, no solamente del espacio, digamos, kenguista, sino de toda la bancada de Fuerza Popular. La reunión de hoy ha sido únicamente del espacio de los kenguistas. La reunión por la cual se nos pretende sancionar es la reunión que tuvieron antes de la vacancia presidencial. En esa reunión, hoy que hemos estado dialogando, porque yo no estuve presente en la reunión, estuve delicada de salud, tengo entendido que los que han asistido saben perfectamente que no se sometió a votación. Hubieron sugerencias, opiniones divergentes, opiniones de la misma línea. Votación para votar en bloque. Para votar en bloque. Pero no se llegó a votar. No había un acuerdo para votar en bloque, por lo menos formal. Había acuerdo, pero no formal. Había un acuerdo informal, porque cuando hay un acuerdo formal se levanta la mano, votas y por mayoría se toma la decisión y se acuerda, mañana votamos así. Pero eso no se concretizó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que usted llama un acuerdo informal? No se sometió a votación. ¿Y quiénes dijeron votamos en bloque mañana? ¿O nadie lo dijo? No, nadie lo dijo. Por eso es que hoy día hemos tomado el acuerdo. ¿Y dónde está el acuerdo? Para poder entenderla. El acuerdo del día de hoy que hemos tomado con... No, el acuerdo en ese momento, antes de la vacancia. ¿Hubo un acuerdo en Fuerza Popular para votar en bloque? No lo hubo, formalmente no lo hubo. Formalmente no lo hubo. ¿Ustedes sabían, se enteraron de que Keiko Fujimori y, digamos, la mayoría de congresistas estaban a favor de vacar al presidente, pero no hubo una votación? Exactamente, no hubo una votación. ¿No participó en esa reunión? No pude estar por temas de salud, pero hoy tuve conocimiento de que no hubo votación. Y por esa razón consideramos de que no nos corresponde, porque no habríamos faltado al reglamento de Fuerza Popular. No habríamos incurrido en ninguna causal de indisciplina como para ser sometidos a un proceso de esa naturaleza. Además, fue un voto democrático y por la gobernabilidad del país. Eso lo hemos repetido en varias oportunidades. No hubo negociaciones, acá es absolutamente falso que haya habido una negociación. Al menos de mi parte y de muchos congresistas de provincia, ni siquiera hemos tenido el nexo con el presidente de la República ni con congresistas del partido de gobierno como para decir que hubo negociaciones. Yo rechazo categóricamente todo tipo de negociación. No hubo, ni la habrá tampoco, jamás, Marcela, jamás, no la va a haber. Pero Kenji Fujimori sí hablaba con algunos y eso era evidente en el Parlamento.
era evidente. Bueno, usted llegó tarde también ese día porque salía de la clínica, pero era evidente el movimiento, las llamadas, la manera en que Héctor Becerril cuestionaba a Kenji, lo criticaba, en que Miguel Torres también. Se notaba que había ahí una posición contraria. Y hay un momento en que usted incluso después de esto le reclama a Daniel Salaverry y le dice que él se ha acomodado cuando él saluda el indulto y le dice: tú sabías que yo estaba reunida con Kenji, fuiste uno de los que mandó a avisar que yo estaba reunida con Kenji. Bueno, por eso te decía de que el tema ha sido tan incierto que en realidad nadie sabía, ni Fuerza Popular, ni el Partido de Gobierno, ni Frente Amplio, nadie sabía efectivamente cómo finalmente se iba a contabilizar los votos, quiénes iban a votar a favor de la vacancia y quiénes iban a votar en contra. Esa desesperación se vivió en esos momentos y finalmente yo creo que cada uno, bajo su conciencia y bajo su libertad, pudo emitir el voto. Sin embargo, sí hubieron presiones de todo lado, hubieron presiones, pero negociaciones no hubieron. De ningún, ni siquiera de partido... Cuando habla de presiones, ¿son presiones internas del partido o presiones de otros partidos también? Presiones internas del partido. Hablo de mi partido Fuerza Popular. Hubieron presiones porque obviamente estamos acostumbrados a votar en bloque. Es algo natural, se puede decir, para Fuerza Popular, porque toda la vida hemos votado en bloque, pero esta vez pasó algo que nadie lo esperaba, ni nosotros mismas. Incluso yo he tomado la decisión cuando ya estaba en mi curul. Y si ustedes se remiten a las imágenes, el congresista Becerril se me acerca a mí y me pregunta, ¿no? Entonces yo le digo, sí, voy a votar por la vacancia, pero estaba analizando todos los pormenores, los detalles, lo que había escuchado, los comentarios, los políticos, todo lo que decían, hice un resumen y llegué finalmente a votar como yo deseaba. Pero usted me reconoció en una llamada telefónica que era porque había recibido una llamada de Alberto Fujimori. Sí, eso no lo voy a negar. Y que por eso es que cambia la decisión. Eso y muchas cosas más hicieron que cambiáramos la decisión. Eso y muchas cosas más. Lo dije también que para mí no había un procedimiento regular, que se había vulnerado la Constitución y el reglamento. Y eso también fue un análisis personal que lo hice, sumado a las llamadas, a la llamada telefónica del presidente, sumado a lo que se comentaba y sumado a lo que se podía venir para el gobierno, yo decidí por la gobernabilidad. Bueno, hoy todo el mundo habla de dos fujimorismos, del fujimorismo de Keiko versus el fujimorismo de Kenji. Se habla de la posibilidad de que Alberto Fujimori pueda reconciliar a sus hijos, se habla de la posibilidad de que Keiko más bien mantenga un liderazgo de la mayoría de la bancada, o la mayoría, claro, de la bancada naranja, pero que surja una nueva, ¿no? Dentro de la bancada, un liderazgo que es el de Kenji Fujimori. Usted en un momento dijo mi líder Kenji y mi lideresa Keiko. ¿Quién es su líder dentro del Fujimori? A ver, en principio hay que reconocer que hay tres momentos. El primero es el líder histórico, que es el ingeniero Alberto Fujimori, expresidente de la República. La segunda es Keiko Fujimori, porque ella ha venido trabajando por Fuerza Popular, pero no hay que desconocer que Kenji también ha trabajado y ha sumado muchísima recolección de votos para Fuerza Popular. Entonces yo creo que Kenji también merece un respeto y la gente le tiene mucho cariño. Prueba de ello es que 25 parlamentarios firmaron una solicitud para que no se les sancionara. ¿Usted estaba en esa lista? Yo no estaba en esa lista, no estaba en esa lista. Yo me he sumado al grupo al final. ¿Y por qué? Por muchas razones. La principal, sí, la principal, he dicho claramente, era la voz del pueblo. El pueblo peruano pedía que no se vacara al presidente de la República. Entonces, eso fue un factor. El segundo, la llamada de alguien que te dice, vota, da un voto de conciencia. Tercero, no sabía si había acuerdo o no del partido para votar en bloque, pero como abogada sabía perfectamente y objeté desde un principio que no estaba de acuerdo con el procedimiento. O sea, me parecía tan extraño que en un país como el nuestro, un país democrático, se vaque el presidente en una semana. O sea, yo no lo llegaba a concebir, no solamente yo, otras abogadas también, nos parecía extraño que se haga esto con tanta rapidez. Y he ahí la objeción, y como no se escuchó la voz de las minorías, ok, pues tomamos la decisión finalmente de votar como nos parecía conveniente y por el bienestar del país. ¿La ha llamado alguien? Porque sé que los han sacado del chat del mototaxi, a todos los que participaron de esa votación, digamos, que salvó al presidente de la vacancia. Sé que los han sacado de los chats, sé que no se han vuelto a reunir con Keiko Fujimori, no han sido tampoco convocados por la dirigencia formal del partido. Bueno, es muy doloroso decirlo efectivamente, hemos sido una bancada muy unida, una bancada muy disciplinada, pero parece que el mismo hecho de no haber votado bajo la misma consigna de la mayoría de parlamentarios ha generado este apresuramiento, le puedo yo llamar, de nuestra lideresa Keiko Fujimori, porque ella tuiteó:
Y al momento de tuitear nosotros nos sentimos aislados porque claro, se bloqueó. cuando ella felicita a los 61. Efectivamente, la felicitación que ella hace yo creo que se precipita demasiado o en todo caso estuvo mal asesorada y ella lanza ese tuit. O sea, nosotros en ese momento nos hemos sentido totalmente aislados de Fuerza Popular. Entonces hicimos más fuerza en común con Kenji Fujimori. Ese tuit fue fundamental para nosotros marcar alguna distancia. Tal vez si nuestra lideresa no hubiera... Pero ella la había marcado primero, ¿no? Es decir, claro, antes de que ustedes se unieran en torno a Kenji, ella ya al felicitar a 61 y no felicitarlos a ustedes por un voto de conciencia, ya ella los estaba apartando. Y a la par surgían voces como la de Héctor Becerril que decía que se vayan del partido, que se abriría un proceso disciplinario, del cual ustedes no tienen conocimiento hasta el momento. ¿No se les ha comunicado formalmente nada? ¿Se les ha citado a una reunión de bancada? No, no nos han citado porque tampoco no ha habido, desconocemos realmente si se nos va a citar o no, pero es cierto que nuestra lideresa se adelantó. Ella felicitó a los 61 y nosotros dijimos, ¿qué pasó? O sea, se quebró la bancada. Eso es lo que dio pie para nosotros tomar una línea distinta y apoyar a Kenji. Y hoy estamos más unidos que nunca. Yo sé que es difícil los momentos para el Perú porque la situación es muy incierta, no se sabe lo que va a pasar. Gracias a Dios hoy escuché que la Bolsa de Valores asegura que va a subir un 3.9% a la economía del país, que eso es muy saludable. Sin embargo, yo creo que tenemos que esperar el nuevo gabinete. Eso es fundamental, esperar el nuevo gabinete, que sí me gustaría que sea un gabinete de ancha base. Se ha visto en otros gobiernos anteriores. No encuentro la razón por qué congresistas no podrían formar, de otras bancadas no podrían formar ese gabinete. Sería necesario, imprescindible para una situación en la que estamos. Y esa es una posición que mantiene, es decir, cuando surgió el rumor del señor Petrosi en el cargo del Ministerio de Cultura, asumiendo el ministerio, usted dijo que le parecía de acuerdo, pero que faltaba la decisión de Keiko Fujimori, que se necesitaba la luz verde de la lideresa. Ahí se estaba sometiendo a la autoridad de Keiko Fujimori. Obviamente en un partido político como el de la señora Keiko Fujimori hay mucha disciplina. Y si él está en la línea de la lideresa Keiko Fujimori, él tiene que mantenerse al margen de lo que se decide en el partido. Pero yo creo que es una decisión personalísima. Y es más, Petrosi cumple todo el perfil como para un ministro de Pero si un Cultura. fujimorista aceptara conformar el gabinete, ¿no sería una traición al liderazgo de Keiko Fujimori? Podrían tomarlo como una traición, por eso es que yo dije tendría que haber luz verde, porque otra congresista dijo no, mientras nosotros no seamos gobierno, nadie puede formar parte. Entonces, son posiciones encontradas, diferentes, pero es mi modo de ver las cosas, ¿no? El tema es político, acá lo que nosotros queremos es el bienestar del país, la gobernabilidad del país, la democracia del país. ¿Está debilitada la autoridad de Keiko Fujimori en Fuerza Popular? Debilitada todavía, la lideresa Keiko Fujimori cuenta con 61 congresistas firmes, es decir, no cuenta en las decisiones. Aún es incierta la situación. Si nos abre proceso disciplinario, creo que no vendría nada bien para nosotros un proceso disciplinario porque no lo tomaríamos a bien, teniendo en cuenta de que ha sido un voto democrático, un voto de conciencia, un voto por la gobernabilidad, un voto escuchando la voz del pueblo. Pero un voto desobediente. Pero un voto, ¿está de acuerdo? Tal vez puede ser un voto desobediente, pero un voto por la democracia del Perú. Y creo que debe prevalecer eso, ¿no es cierto? Si Antes que la disciplina partidaria. Claro, debe prevalecer, porque además es un derecho constitucional. Si bien es cierto, hablamos de una disciplina política, partidaria, pero era un tema tan importante para el país que nosotros veíamos a través de redes sociales, veíamos a través de los medios de comunicación cómo el pueblo clamaba y decía, no, démosle la oportunidad de gobernar al presidente de la República, porque la economía tampoco no está tan mal que digamos. Y ahora, ¿qué hubiese pasado si nosotros lo hubiéramos vacado? ¿Qué serían de las obras de reconstrucción? Un año para nuevamente convocar a elecciones y de ahí para que las nuevas autoridades empiecen a trabajar, se iban los 3 años y medio que nos faltan. Han habido muchísimas razones, Mávila, por las cuales nosotros hemos decidido... El hecho de tener a Alberto Fujimori al teléfono, ¿no le hacía a usted suponer o adelantar que se venía el indulto para Alberto Fujimori? En realidad, en honor a la verdad, yo desconocía que había un indulto en trámite. Lo que sí sabía como parlamentaria es que el señor Alberto Fujimori siempre había venido luchando constantemente al lado de Kenji, por supuesto, por un indulto humanitario. Lo sabía que lo luchaban no solamente a través del indulto, sino también a través de proyectos de ley. La congresista Jenny Vilcatoma presentó un proyecto de ley, luego el congresista Viera también presentó un proyecto de ley, con la finalidad de que el expresidente de la República pueda obtener su libertad. Ir a su casa. Claro. Pero ese proyecto de ley lo rechazaron. Lo rechazaron. Entonces era obvio que sí venían en una lucha, pero en ese momento nosotros no sabíamos ni tampoco jamás nos han llamado para decirnos, mira, si tú votas a favor,
o votas en contra, a mí me van a perjudicar o me van a beneficiar con el indulto. Eso nunca lo hubo, ni lo habrá tampoco. Nosotros no hemos negociado con nadie el tema de la vacancia. O mejor dicho, Kenji Fujimori nunca les dijo que sus votos serán para conseguir el indulto de su padre. Yo hablé con Kenji Fujimori en último momento. Cuando yo he llegado al borde de las 7 de la noche y yo he conversado en último momento. Después de la llamada yo me reúno con Kenji Fujimori y fue cuando él me dijo: mira, Maritza, si nosotros votamos a favor de la vacancia va a haber una inestabilidad total, piensa en las obras de reconstrucción, piensa que no es el momento, escucha la voz del pueblo. O sea, fueron recomendaciones de un político con experiencia, porque tiene 2, 3 periodos creo con de congresista. Entonces, aparte tiene un asesor personal que es su padre. Y yo, entendiendo esa posición, sumado a lo que le dije... ¿Le había pasado antes que votó en contra de su conciencia? En varias oportunidades hemos tenido voces disidentes, pero siempre los acuerdos eran por mayoría. Por ejemplo, y por disciplina teníamos. Por eso, claro, pero este hecho, finalmente esta votación, lo que hace es romper esta disciplina casi militar al interior del fujimorismo. Kenji Fujimori ha acusado directamente a los asesores de su hermana, Pierre Figari y Ana Vega, de ser ellos los promotores de esta estrategia para silenciar voces disidentes, para que no se permita el ejercicio democrático al interior de Fuerza Popular, y usted ha dicho que está de acuerdo con él en la reestructuración y de acuerdo con la salida de estas dos personas. No está de acuerdo, me imagino, solo porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas, sino tiene que haber usted hecho un análisis y un estudio y tiene que haber experimentado algún tipo de situación o alguna incomodidad con estas dos personas a lo largo de su presencia en la bancada fujimorista. Es muy difícil, Mávila, pero es la gran verdad. O sea, nosotros estamos en la línea de Kenji Fujimori, porque si usted se da cuenta, la mayoría de parlamentarios que estamos en la línea de Kenji Fujimori es precisamente los parlamentarios que han venido siendo alineados políticamente a través de la Comisión de Ética. Pero el debilitamiento de la Comisión de Ética jugó un papel muy importante. ¿Y por qué jugó un papel muy importante? Porque se debilitó, se quebrantó, ya no hay integrantes de diferentes bancadas, solamente del APRA y del Fujimorismo. Entonces, eso también fue un factor muy importante, porque cuando el congresista Johnny Lescano, que para mí es un excelente congresista porque es transparente, súper transparente, yo creo que es uno de los mejores congresistas, cuando él renunció a la bancada, lo hizo a sabiendas de que no había justicia dentro de la Comisión de Ética. No se trataban los hechos ni se medían con la misma vara a todos los parlamentarios. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las diferencias? ¿Usted sintió que había un trato distinto para usted versus otros congresistas? Por supuesto. Yo tengo año y medio desde que ingresé a la política y hasta ahora no puedo salir de ética, pese a que lo he pedido en reiteradas oportunidades. He pedido 1, 2, 3, 4 veces. ¿Usted está en ética por los comentarios que hizo sobre la violencia cuando presidía la Comisión de la Mujer? No. ¿Está por el tema de los certificados de estudios? Por el tema de los supuestos certificados que tengo desde que ingresé a la política hasta el día de hoy, y pese a que en reiteradas oportunidades he solicitado hacer mis descargos públicamente porque me hubiese gustado. Pero la Universidad de Piura le ha quitado el título. Claro, la Universidad de Piura últimamente ha procedido a retirarlo, pero en la vía administrativa. Yo judicialmente ya entablé mi acción y yo estoy segura que el Poder Judicial me va a restituir mi título. ¿Usted falsificó sus certificados de estudio? Jamás ni siquiera los falsifiqué, ni siquiera lo mencioné, ni siquiera me preocupó. Tal es así que, siendo abogada, me descuidé del tema porque tengo mi conciencia limpia. Si yo tuviera la duda que eso fuera falso, ¿no cree usted que yo hubiera tomado esta decisión política de apartarme de Fuerza Popular? Hoy estaría temblando porque mi conciencia estaría sucia, pero está tan limpia que he tenido la valentía de poder tomar una decisión, porque ¿Va a apelar esta decisión? Porque su título es de la Universidad Nacional de Piura. Y por supuesto, sí estamos en proceso. Y la universidad, claro, lo retira en base a un peritaje que se hace en la policía, que se demuestra que la firma que aparecía en sus certificados escolares es falsa. Ya, ahí hay un gran error. Negando eso. No, ahí hay un gran error, porque la firma que se determina en el certificado de estudio del 5º año de secundaria, se determina que la firma es del promotor que aquella época estaba encargado, que actualmente es el director. Entonces, ¿dónde está la falsedad del documento? El documento es tan cierto que el mismo señor reconoció a través de un medio de comunicación que era su firma y que el certificado lo expidió él porque él estaba cubriendo una licencia de la directora. Entonces, yo no tengo nada que temer, más bien sí que exigir porque como congresista siempre me he visto limitada en mis voces disidentes por ese tema. Entonces es una forma de alinearte políticamente y es lo que yo no converjo con Fuerza Popular. No hay forma de hacer política, esa no es forma de hacer política, Mávila. ¿Ha pensado en la renuncia?
No he pensado en la renuncia porque creo que la decisión es en bloque y nosotros hemos pensado en seguir en Fuerza Popular, exigir una reestructuración del partido. Pero digo, si el partido no la apoya en este caso, ¿usted está reclamando un trato preferencial en la Comisión de Ética? Estoy reclamando que no hay un trato igualitario para todos los parlamentarios. Porque se ha apañado a otros. ¿A quiénes se ha apañado? No quiero señalar que se ha apañado, sino más bien que se ensañaron con algunos parlamentarios sin motivo ni causa. ¿Y usted sintió que se ensañaron con usted? Por supuesto que sí. Rasgaron hasta lo último y no pudieron hasta la fecha sancionarme, pese a que lo he pedido en varias oportunidades. Si tienen que sancionarme, sanciónenme, pero ya, o sea, salgamos de esto de una buena vez. ¿Y en eso qué tiene que ver Pierre Figari y Ana Vega? Porque son quienes te manejan el alineamiento político. Precisamente la Comisión de Ética está conformada por un grupo de parlamentarios, sí, no por ellos, pero son los asesores políticos. Y no solamente los asesores de bancada, sino asesores también de los congresistas que integran las comisiones. ¿Hasta dónde va a llegar este pedido de reestructuración de Kenji Fujimori? ¿Hasta dónde va? En que se aparte a los señores Ana y Pierre Figari. Pero si esa no es la decisión de Keiko, las cosas cambiarán. Si esa no es la decisión de Keiko, las cosas cambiarán. ¿Y han evaluado ese escenario? Lo hemos evaluado el día de hoy, hemos estado conversando. ¿Y la conclusión de eso? Todavía dependerá de la sanción o del tema disciplinario. Pero no está descartado un apartamiento del grupo de la bancada. Eso lo maneja directamente el congresista Kenji Fujimori. No, le pregunto a usted, que reclama siempre tener una voz propia, porque hoy me ha dicho que usted lo que ha sentido es que se obligaba a todos, que no se permitía este ejercicio democrático, que había una autocracia, en fin. Ahora que usted se siente aliviada en eso, por eso le hago la pregunta personal. En su opinión, ¿usted considera que sería prudente separarse? Porque ¿cómo van a convivir en una bancada donde no sienten respaldo y donde finalmente no se consiguen los objetivos que se han propuesto? Estamos buscando la reconciliación, estamos esperando que reflexionen ellos, porque nosotros no hemos faltado. Si no reflexionan, ¿se van? Si no reflexionan, tomaremos una decisión final que dependerá de Kenji Fujimori. No puedo asegurarlo, y si Kenji Fujimori dice que se van, se van. Por eso, él en este momento es quien tiene la batuta. Él es en este momento nuestro líder del bloque. Ahora, dependerá de lo que él converse con su padre, porque son familia, no olvidemos que ¿Usted hay un tema más acatará lo importante. que decida Kenji? Claro, obviamente los 10 congresistas acataremos lo que diga Kenji Fujimori y finalmente se tomará una decisión. Si hay que tomar una decisión por separarnos, se tomará, y si hay una decisión de reestructuración de acuerdo a los parámetros que nosotros establezcamos a través de Kenji Fujimori, seguiremos juntos como bancada disciplinada que siempre lo hemos sido, pero hay que mejorar algunos temas. Por ejemplo, yo no soy de esa línea de que tengas tú que coaccionar a alguien para que pueda darte un voto. Hay que dejar la libertad para poder trabajar. O sea, no es, y lo hizo muy bien el congresista en renunciar. Esa comisión de ética no debería existir, Mávila. No debería existir. Muy bien, gracias congresista por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa.